noches a todos, bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Buenas noches, Esteban. Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos, lo que hay este jueves 15, viene Diana Weiss. Ella es asesora nutricional con Somos Lo Que Comemos. Eso es lo que vamos a tener en Lo Doy Porque Quiero el día jueves. Y bueno, también recordarles antes de hablar con la charla, Lo Doy vive del aporte voluntario. Pasa un tarrito que es el aporte voluntario, pasa otro que son calcomanías para que se lleven ustedes, que todavía nos quedan ahí las últimas del evento de los 5 años de Lo Doy, las calcomanías especiales de los 5 años. Bueno, sin más, entonces a lo que vinimos es a escuchar a Lorena Calvo. Ella es, entre otras cosas, especialista en psicología clínica y enfermera. Ya ella les contará más si es pertinente, y se llama La respiración holotrópica, una manera de entrar en estados amplificados de conciencia. Muchas gracias, Lorena, y un aplauso para ti. Buenas noches. Nosotros vamos a trabajar lo que es la respiración holotrópica y cómo esta técnica, que no es tan nueva, pero relativamente en nuestro medio sí es nueva, nos ayuda a entrar a estados ampliados de conciencia. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que la conciencia es dar cuenta de uno y del mundo que lo rodea o de la realidad en la que está. Entonces podemos trabajar de manera consciente y de manera inconsciente. Para los psicólogos y toda la parte psicológica trabaja como el inconsciente es todo este material que no se hace consciente en el sujeto y que sale de algunas maneras. Algunas maneras puede ser a través del chiste, del sueño y del lapsus. Pero ¿cómo llamar a sus estados de conciencia que no son, entre comillas, normales, que se amplifican? Ahorita estamos hablando con la pareja de esposos y contaban de un autor que estuvo varios tiempo en coma. ¿Cómo llamar a este estado que no es, entre comillas, normal de conciencia? Entonces se podría decir que son estados anormales, pero eso nos lleva directamente a la patología. Entonces lo podríamos llamar estados no ordinarios o no comunes de conciencia. Nosotros podemos tener estados no comunes ordinarios de conciencia a través de estados febriles por una infección, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en los niños, los que tengan niños se han dado cuenta que dejarle subir la fiebre es muy peligroso para el niño, y aparte pueden empezar a delirar. Intoxicaciones, ¿sí? Por ejemplo, intoxicaciones con sustancias psicoactivas y con traumas cerebrales, podría ser uno de los ejemplos. Y es una distorsión, entre comillas, de la realidad. Pero también hay otros estados no ordinarios de conciencia o no comunes de conciencia que nos ayudan, que tienen un poder y un potencial sanador, de transformación, y que queremos la curación. Entonces, ¿cómo diferenciar estos diferentes estados ampliados de conciencia? De los que surgen por accidente, por patología orgánica, o diferenciarlos de una búsqueda intencional de sanar. Entonces, Stanislaw Grof, que es quien se inventó la técnica de respiración holotrópica por allá en 1980 y algo, 82 más o menos, dijo: hay que ponerle un nombre a esto, y le colocó estados ampliados de conciencia o estado de conciencia holotrópico. Cuando hablemos de estados ampliados de conciencia o estados de conciencia holotrópica, estamos hablando de lo mismo con la intención del potencial sanador. Entonces se inventó la palabra holotrópico, que es una nueva palabra compuesta del griego holos, todo, y trepin, dirigirse hacia o en dirección a algo. Entonces es orientado hacia la totalidad o dirigirse hacia la totalidad. Hay diferentes experiencias que nos pueden llevar a esos estados ampliados de conciencia o a esos estados holotrópicos. El chamanismo, muy común en nuestra cultura, aunque quizás en la ciudad no sea tan común. De hecho, algunos autores dicen que es triste como Occidente, que lo tiene ahí
se olvide de esta manera de entrar a estos estados ampliados. Sabemos también que los chamanes muchas veces para poder llegar al estatus de chamán, de médico tradicional o de líder espiritual de la tribu, tiene que pasar por algunas crisis psíquicas para poder transformarse y poder después ayudar a los demás, que sería como la crisis chamánica. Los rituales de iniciación y rituales de pasaje, que en nuestra cultura cotidiana lo más normal sería, bueno, un bautizo, independiente de la religión en la que esté inscrita, el matrimonio, y en las adolescentes, que es el paso de la niña a la mujer, sería la fiesta de 15, que todavía se ve que es muy común, cosa que el hombre no tiene. Pues el niño, el adolescente no tiene un ritual socialmente así tan abierto como la niña. También vemos como hay ceremonias nativas, por ejemplo, como en México, que danzan 3 días seguidos, amplían su conciencia a través de la danza y después de 3 días seguidos se cuelgan en unos ganchos, ¿sí? Que sería muy diferente, así llegamos derecho a colgarnos de los ganchos. Y los otros son las diferentes ramas místicas de la religión, independiente de la religión que se llame. Una cosa es que a mí me digan en unos textos sagrados qué es lo que pasa con determinados actos de rituales de la religión, así yo misma la experimento. Vemos, por ejemplo, que no es lo mismo que te digan las enseñanzas budistas a que practiques las enseñanzas haga la práctica budista, por ejemplo, de rezarlo en una mala, o de las postraciones, o como los monjes tibetanos que se van años a encerrarse a una cueva y que tienen que meditar y sobrevivir con lo que la naturaleza les da. No va a ser lo mismo de estas personas que las personas que lo leen en los textos. Para entrar en estos estados ampliados de conciencia hay unas cosas que se llaman la tecnología de lo sagrado, que son esos instrumentos que nos ayudan a entrar a estos estados. ¿Cuáles son las energías sonoras? Entonces la percusión, los cascabeles, el aplauso, los cantos. Vemos cómo, por ejemplo, aquí en Colombia todos tenemos tambores del Pacífico, del Atlántico, que la intención de estas energías sonoras, energías sonoras es que pueda romper la estructura del ego y pueda entrar a estos estados ampliados de conciencia. Otra es la danza, lo dábamos con el ejemplo del ritual de México, los diferentes cambios de respiración. Entonces ahorita vemos que la respiración holotrópica es una hiperventilación, pero las apneas también nos pueden ayudar a entrar a estos estados ampliados de conciencia. La respiración abdominal ayuda a una cosa, la respiración torácica ayuda a otra. El aislamiento social y sensorial, lo que hablábamos de las cuevas, no es lo mismo estar interno en una cueva, en un lugar aislado, que estar socializando. Los cambios extremos de temperatura, lo vemos en los temazcales, ¿cierto? Calor y frío, que hacen también que usted entre en estos estados ampliados de conciencia. Las intervenciones fisiológicas, un ayuno, cortarse, aguantar hambre, o aguantar hambre pues porque toca o por decisión, ayunos. Ahí en los rituales indígenas se practica mucho el ayuno, ¿sí? O cuando van a hacer alguna práctica espiritual se les pide que no tengan relaciones sexuales, no coman carne. Esto ayuda mucho más a entrar a estados ampliados de conciencia. Las purgas en las comunidades indígenas que trabajen con tabaco, una purga, por ejemplo, es con tabaco. Y las plantas psicodélicas, que el jueves pasado fue, bueno, el LSD es como una droga semisintética, pero pues también tiene su origen natural. Y en nuestra cultura es muy común el yagé, y aquí para abajo sería la ayahuasca o el peyote de México, los hongos o el San Pedro. Todos estos son las herramientas que nos ayudan a entrar a estos estados ampliados de conciencia. Otra que podría ser distorsión de la realidad, pero puede ser sin intención de sanar, sería no dormir. Por eso dormir es tan importante, porque
porque 2 o 3 días sin usted dormir bien puede ayudar a que usted empiece a no diferenciar de la realidad y del material que el inconsciente le viene a traer o de su imaginación. Vamos a ver qué tipo de experiencias holotrópicas que hayan podido tener los que están acá en la sala o los que nos están viendo. Entonces, prácticas espirituales intensivas. No, es que mi mamá es súper católica y nos fuimos todo el fin de semana a orar, a orar, a orar, y yo salí rara, pues como que veía cosas, como que se me ampliaba el pecho y no podía de tanta dimensión. Potente psicoterapia experiencial, o sea, a través de cuencos, de danza, de respiración, sesiones con sustancias psicodélicas, que lo veíamos el jueves pasado, que hablando con Andrew fue una cosa sincronía de la naturaleza, que haya sido primero LSD y después esto. Los rituales chamánicos o ceremonias nativas, experiencias cercanas a la muerte, que era lo que estábamos hablando ahorita, que nos pueden llevar, es que clínicamente estuve muerta, vi la luz, ¿sí? Se me paró el tiempo en una cuestión de segundos y se paró la vida y se me pasó toda la vida por el frente. Actividades deportivas rigurosas, también se está estudiando esto de cómo hay deportes de alto extremo, de alto rendimiento, que parece que entran en estos, o sea, que fisiológicamente el cuerpo no daría para más, pero siguen dando y aparte de eso quedan como en un estado de totalidad. Y experiencias cotidianas que podría ser, que se llaman emergencias espirituales, que para nuestra psicología clásica, la psiquiatría y el modelo clásico de salud sería como no se enloqueció, se le rayó, no sé qué pasó, todos hemos tenido a alguien cercano que dice, vea fulanito de tal, no sé qué pasó, amaneció loco, lo tuvieron que llevar al psiquiátrico, se estaba desnudando, hablaba cosas incoherentes, y muchas veces es confundida con patologías psiquiátricas, y lo que tiene es mucho material del inconsciente. El inconsciente se manifiesta puede manifestarse a través de síntomas cuando hay algo que está regular, y puede ser que hay ya mucho material intentando salir, pero las herramientas que tenemos conscientes no nos dan para sostener todo ese material. Ese es el riesgo, por ejemplo, de consumir sustancias psicodélicas o entrar a rituales o abrir procesos con terapias experimentales, porque puedo tener mucho material que emerge y no tengo quién me ayuda a contener eso. Entonces ahí sí aplica mucho el autocuidado. Vamos a hablar de estos dos caballeros. Este es Stanislaw Grof, así está un poquito más viejito, pero así está en la actualidad, tiene 86 años, es checoslovaco, es psiquiatra. Y Albert Hofmann, cuando estaba jovencito, Albert Hofmann ya se murió de 100 y algo de años. Resulta que por los años 50 Albert Hofmann trabaja como químico en la Sandoz, Suiza, y manda una muestra de LSD-25 a Checoslovaquia, donde Grof hacía la práctica de psiquiatría. Grof decide estudiar psiquiatría porque en su adolescencia leyó un libro de Freud, y él lo dice en sus conferencias, leí un libro de Freud y yo dije, él dice, yo dije que tenía que estudiar esto, pero tenía que ser psicoanalista, y en su país para ser psicoanalista necesitaba ser psiquiatra. Se dedicó a esto y siendo estudiante de psiquiatría, les llegan esta muestra del LSD-25 para ver qué hacían con los pacientes psiquiátricos. Empezaron a hacer diferentes técnicas, entonces daban LSD y psicoanálisis, que creo que todavía algunos practican, otros hacían hipnosis y psicodélicos, pero se dieron cuenta que esto era muy difícil controlarlo, y terminaron con la terapia psicodélica, que es muy parecida, de ahí se sacaron fundamentos para la respiración, daban una experiencia previa, tomaban los datos de los pacientes que iban a entrar y les daban las dosis de LSD y empezaban a escribir lo que observaban. Hubo más de 4.000 casos individuales, todo un equipo de investigación, y bueno, como les dije, es el precursor de la respiración holotrópica, porque ya sabemos que en los años 60 que se volvió ilegal el LSD para tratamiento. Ellos empezaron a observar que los pacientes
ver que se disminuía la dosis y al terminar como el viaje LSD, hiperventilaban al final de la sesión y entonces empezaron a experimentar con la respiración, porque al hiperventilar los pacientes terminaban de cerrar los procesos en los que venían durante todo el viaje LSD. Esta es su esposa. Bueno, Grof realmente se ha casado 3 veces. Una antropóloga, después se casó con Cristina, con la que duró muchos años. Cristina fue de las que más le ayudó en toda la creación de la técnica. Cristina se murió hace 2-3 años y Grof se casó el año pasado también con alguien de respiración holotrópica, una alemana. De hecho, Cristina fue una de sus clientes. Cristina tuvo problemas de alcoholismo severo y trabajaron fuertemente toda esta técnica con ella. La respiración holotrópica es el método de autoexploración, autoconocimiento y terapia que utiliza respiración acelerada o hiperventilación, música evocativa. Ahí se selecciona una música especial para el viaje y trabajo corporal. Ayuda a la liberación de bloqueos bioenergéticos y emociones contenidas o material del inconsciente que esté a punto de salir para trabajarlo. Y es una forma moderna de entrar a estados ampliados de conciencia. La respiración holotrópica es un viaje que dura aproximadamente 3 horas. Se hace de manera individual o grupal, potentísimo a nivel grupal, porque ahí sí totalmente la sincronía del universo se conecta. Entonces, si es grupal, te llega la persona con la que sí o sí tenías que trabajar. Por ejemplo, si yo tengo un tema pendiente con mi papá que ni me volteaba a mirar en toda la vida, justo me llega un hombre que está dispuesto a cuidar, un hombre que está dispuesto a cuidarme, o un hombre que está en la misma sincronía con lo que me pasó con papá. Entonces, como les dije, es hiperventilación, ¿sí? Es respirar fuerte. La música la primera hora es potente porque es de tambores y todo lo más ancestral posible para que pueda romper la estructura de yo y pueda entrar. Y tiene una ruta que la misma música te va diciendo ya es hora como de regresar. Se pide que se hiperventile fuerte y que entre con toda, nomás arranca la música, porque el inconsciente se abre y saca el material. Si yo espero una hora a decir, sí, ya estoy segurito, creo que voy a respirar, pues es una hora que se dejó de trabajar y retrasa el proceso de los demás. Y trabajo corporal es porque muchas veces durante la sesión dice, sí, sigo acá respirando, pero me duele acá y no me deja. Y uno va y trabaja este dolor y justo ahí se abre toda la experiencia. O inclusive finalizando la experiencia también pasa que termina, es en una colchoneta con los ojos vendados, termina supongamos de sonar la música y uno va y revisa cómo está emocionalmente y cómo está físicamente y dice, no, mira, tengo un dolorcito acá, y uno lo trabaja y el dolorcito se pasa para acá y el dolorcito se pasa para acá, o simplemente con una sobadita se resuelve. Ese bloqueo bioenergético que hay ahí puede ser la puerta para entrar, como dije, o puede ser para terminar de resolver el tema que se trabajó durante la sesión de 3 horas. Dentro de todo lo que ellos vieron, ellos estructuraron lo que veían en los pacientes psiquiátricos, pero también muchas de estas experiencias y de estos casos no fueron solo con pacientes psiquiátricos, sino como pacientes de la vida cotidiana que decidían entrar a una terapia experiencial. Estructuraron todo el mapa de la psiquis y lo dividieron en 3 sesiones. La primera que sería la postnatal, que obviamente quien hizo esto fue Freud, que habla de toda nuestra parte biográfica, desde que nacemos hasta el momento histórico en el que estemos. Sabemos que los traumas se pueden dar por omisión o por acción, o porque nos dieron o porque no nos dieron. Se sabe también que a más temprana edad que pasa el trauma, mayor es el trauma. No es lo mismo que a mí no me volteen a mirar a los 2 días de nacida que no me volteen a mirar ahora
en la edad adulta. Con esto quiero decir que la respiración holotrópica puede llegar a trabajar temas biográficos. Pero también se empezaron a dar cuenta que los pacientes tenían experiencias como de nacimiento, como que tiritaban, como si nacieran, y en posición fetal, y hablaron de todo lo perinatal, que quien trabajó mucho esto fue Otto Rank, también psicoanalista iniciando el siglo XX, y aquí trabajan todo lo de matrices perinatales, que lo vamos a pasar por esto muy brevemente. Y finalmente se abre la puerta a lo transpersonal, que lo daría Jung y hablaría del inconsciente colectivo. Ellos recogieron los avances que había en cada una de estas líneas de la psicología y la reunieron en una cartografía de la psiquis. Vamos entonces en lo biográfico, lo que nos ha pasado, ¿sí? Ahora, la experiencia puede ser muy bonita, o sea, del gozo, del disfrute, de paz y amor, de sentirme en unidad con todo, pero también puedo tener un viaje de mucha tristeza, de llanto, y la invitación es que independiente de lo que nos toque trabajar ese día, que uno se exponga a la experiencia, a la técnica, cualquiera de la que salga es sanadora, porque también a veces somos una cultura muy dramática y pensamos que solo con llanto y tragedia es que se organizan las cosas, y no siempre. Entonces las matrices perinatales son un molde de experiencias prototípicas que se pueden ir repitiendo a través de la vida. Ejemplo, si yo tuve un parto disfísico, doble circular del cordón, que tuvieron que sacar con forceps y todo, voy a quedar con una impronta como que la vida es difícil, y de esa manera se queda como el lentecito con lo que yo veo la vida. Son pozos emocionales que nutren ciertos síntomas típicos de ciertas psicopatologías. Vamos a ver rápidamente cómo en las matrices perinatales puede ser la génesis o aporta también síntomas para ciertas psicopatologías, y no se limitan a memorias fetales, sino que también se amplían a la parte transpersonal. Las matrices perinatales son 4. La primera es desde el momento en que se unen los gametos hasta antes de que el útero se empiece a contraer para empezar a cuadrar el niño, para darle la salida por el canal del parto. Si tuviera un nombre, se le podría decir que es el paraíso. Imagínense ustedes en una piscina flotando, clima perfecto, o sea, ni frío ni calor, no está la cabeza dando vueltas a través del pensamiento, o sea, cero pensamiento, comida las 24 horas, y si es un buen embarazo, afecto todo el tiempo. El paraíso completo. Va de lo micro a lo macrocósmico. ¿Cómo puedo tener yo esta experiencia en un viaje de respiración holotrópica? Sentirme que estoy flotando, que soy el universo, o que soy un pez. No necesariamente tengo que identificarme como, en este caso, como Lorena, sino puedo identificarme como un pez, como una ballena. Plenitud total. También pueden haber matrices 1, 2. ¿Cuáles son las tóxicas? Embarazo no deseado, pero pues ahorita no nos vamos a meter porque muchos en la vida seguramente no fuimos planeados. Pero, por ejemplo, que sí o sí la mamá lo rechace, que haya habido intento de aborto, que haya mucha violencia intrafamiliar, o que fisiológicamente y anatómicamente el cuerpo expulse el bebé. Hay muchas matrices úteros que no contienen el bebé y tienen que ponerle sostén para que el bebé no se venga. O, por ejemplo, adicciones de la mamá. Y aquí puede ser la génesis de delirios. Y delirios como de ser intoxicados. Y los viajes, por ejemplo, con una matriz 1 tóxica sería sentirme que estoy flotando, pero que hay flechas o arañas o cosas que vienen a atacarme. Si la matriz 1 es el paraíso, la matriz 2 sería el infierno. Entonces imagínense ustedes pasar de un lugar donde tienen relativamente espacio, donde están en el lugar cómodo, el clima agradable, que ni es ni frío ni calor,
y pasar a un lugar a que el espacio se empiece a estrechar, pero usted no tiene para dónde echar. O sea, no hay salida, porque es cuando el útero se contrae, pero todavía la cervix no está en apertura para pasar a atravesar el canal del parto. La rabia que te da eso se te tiene que contener o guardártela, porque no hay para dónde manifestar esa rabia. Aquí se encuentra desconectado con el mundo, es como yo y el mundo separado. Aquí podría ser toda la victimización, el origen de alguna conducta de victimización, que todo le pasa, de depresión endógena y de claustrofobia. Los viajes de matriz 2 son fuertes, dolorosos, pero muy sanadores. Bueno, todas en general. La matriz 3 no tiene nombre, no tiene como un titulito, pero si yo le pudiera poner, le pondría la guerra, como todo, o la lucha, como toda esa energía contenida en matriz 2, que es contención, que me quiero mover pero no puedo. Váyanse a cuando jugaban pequeñitos, o si todavía lo hacen, cuando alguien los agarra y ustedes no se pueden mover, eso es como una impotencia absoluta. Pasen de que pueden manejar toda esa fuerza que tenían y la van a exponer a salir, a atravesar el canal vaginal. Entonces hay agresión, aparece todo este rol de víctima-victimario, donde como voy a sentir que no tengo el espacio necesario para salir, me toca guerreármela para salir, y como mamá también puedo sentir que el niño me está haciendo daño a través del dolor del parto. Si en la primera me identificaba con la luz, con lo divino, con lo sagrado, acá me puedo identificar con lo pagano. Y aquí es la génesis de ciertos trastornos psicosexuales. Sí, porque pasa el bebé por los órganos genitales, puede haber, si el bebé se me comió, o puede haber, o la mamá también hizo popó mientras pujaba, puede haber contacto con heces. Y la última matriz perinatal es la muerte-renacimiento, donde el bebé sale, tiene que unirse, tiene que separarse de la totalidad con la madre, y empieza la dualidad, empieza ya a identificarse como tal, y puede haber delirio de identificación con Cristo y de la salvación, o sea, queda en un delirio pero como de divinidad. Bueno, inicio de la dualidad. Esas son las 4 matrices perinatales por las que todo bebé pasa, siempre y cuando nazca por parto normal, por parto vaginal. ¿Qué pasa? Que aquí lo hablaban en Dulas también, hace unos meses atrás, ¿qué pasa con las cesáreas? Si es programada, gravísimo, porque queda en matriz 1. Entonces no pasa ni 2, ni 3, ni 4. Ah, no, 4 sí, pues porque sale, pero ni 2 ni 3. Entonces son personas que se les dificulta, inclusive en los viajes, las personas que son de cesárea, sienten que el viaje puede ser simbólicamente pensando como que llegó un extraterrestre y me sacó de la cápsula en la que yo estaba tan chévere. Sí, porque imagínense estar todo el tiempo así disfrutando y llega alguien y me saca. Son personas que se les da muy fácil la espiritualidad, porque claro, están en conexión con el universo y con todo, y llegan y lo sacan. Entonces el camino es rapidísimo. Pero también son personas que se les dificulta alcanzar los logros, porque arrancan con muchas ganas, pero en el camino como que van perdiendo la fuerza. Se dice que la matriz 2 y 3 y atravesar el canal del parto te da esa impronta de que hay que guerreársela para alcanzar las cosas, ¿sí? Cosa que si es una cesárea programada no va a pasar, porque te sacaron y no hubo ninguna lucha. Diferente si es una cesárea de emergencia, porque la cesárea de emergencia es que la capacidad pélvica no da, la capacidad pélvica no da, o el niño tiene sufrimiento fetal y no hay como esperar, o la mamá no dilata lo suficiente. Entonces al niño sí ahí podría tener parte de matriz 2 y tal vez tocando matriz 3.
Igual en la técnica de respiración, los que están por cesárea, el inconsciente trata como de terminar ese viaje que estuvo interrumpido de alguna manera, y muchas veces simulan su propio parto. A nivel transpersonal, ahí entonces ya pasamos la parte biográfica, la parte perinatal, que es toda la vida desde que se hace el bebé hasta que nace, y la parte transpersonal es cuando mi conciencia trasciende mis límites personales y de identificación de yo, en este caso sería como Lorena, y me puedo identificar con otras cosas. Ejemplo, es que todo el viaje fui una pantera. Pues esa no es ni Gloria, ni Anastasia, ni Mauricio. Fui una pantera, o fui un grillo, o fui una mariposa, o pueden tener experiencias como si fueran de la vida pasada. En la teoría de psicología transpersonal no se habla abiertamente de que se crean vidas pasadas, pero sí como si fueran de las vidas pasadas. Entonces, hay gente que dice, mira, yo me vi por allá como en la Inquisición como una bruja, y si uno lo une con una matriz sería matriz 3, ¿sí? O yo me vi en Egipto, y he tenido varias experiencias de estados ampliados de conciencia, y siempre me llego a Egipto. Entonces por eso se habla como si fuera de vidas pasadas, con momentos orgánicos o con cosas que nosotros no tenemos. Por eso aquí se dice que nosotros somos un repositorio cósmico de toda la existencia, porque han habido viajes, y en la literatura hay un caso específico donde hay una señora que tuvo un viaje y era un animal de mar, tenía un saquito como de grasa acumulado acá, y bueno, estuvo en el viaje, ella no era ni bióloga marina, ni era apasionada por los animales, ni nada, y cuando al tiempo revisó, y realmente existía este animal con ese saquito de grasa acá, digo, pero ¿cómo? O sea, si ni siquiera lo vi en la universidad ni en el colegio, ¿cómo tengo esta información? Parece ser que en nosotros hay una información de todo el cosmos, de la conciencia ampliada. Inclusive esta semana leía que nosotros solo miramos una conciencia racional, y que somos mucho más que eso, y que no podríamos hablar de una totalidad centrada solo en una conciencia racional. ¿Cómo elige el inconsciente para trabajar? Porque es muy diferente a otras técnicas que dicen, mira, yo vengo a trabajar que mi relación laboral, o mi efectividad, o mi productividad. No. El inconsciente genera un radar inespecífico donde toma el material que está a punto de salir a la conciencia, ¿sí? Puede que yo vaya a un taller o alguna sesión individual y diga, yo quiero trabajar mi separación. Pero resulta que el material que está a punto de salir no es la separación, tal vez mucho más profundo e indirectamente tenga que ver con la separación. Y es aquello que tiene mayor carga psíquica y que necesita ser procesada. Es la capacidad que tiene la psique de abrirse, sanarse y simplificarse a sí misma. Y en esta técnica se llamaría el sanador interior. Confíe en su sanador interior. Una cosa muy chévere que tiene la técnica, diferente con otras técnicas que utilizan la misma base de fundamentación teórica de la hiperventilación, porque hay muchos tipos de respiraciones. Pero, por ejemplo, está Riverti o Renacimiento, respiración consciente, respiración del amor, respiración del corazón. Tal vez la fundamentación fisiológica sea la misma que la hiperventilación, pero hay cosas que cambian. En este viaje nadie te va a intervenir, es decir, te vas a acostar en la colchoneta y vas a hiperventilar y lo que salga. Intervenimos en caso tal de que la seguridad del respirador esté en riesgo. De resto, no se interviene. O sea, no se le va a guiar, hazlo, tú puedes, porque ahí lo que se trata de cortar es el deseo del facilitador versus el trabajo que tiene el respirador o el cliente o el paciente. Entonces no se interviene a mayor escala
en la técnica como tal, al menos que lo que digo, la seguridad esté expuesta. Ejemplo, que es que se está dando contra el piso y se va a dar contra el piso y no hay manera de contenerlo, hay que decir stop y para y regrese a su proceso, pero no se va a decir mira, hazlo con fuerza, vamos, tú puedes. No, que mucha gente se interviene, hazlo, dale, ve por allí. Uno sí los incita al principio, respiren y respiren con toda, que ese es el vehículo. Si usted no pedalea, no entra. Si no respira fuerte, no entra. Si usted respira, el viaje no creo que vaya a ser muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué hacer esta técnica o entrar a estados ampliados de conciencia? Porque queremos sanar, todos de alguna manera estamos haciendo una búsqueda directa o indirectamente de sanarnos y de conocernos a nosotros mismos. Hay teorías que hablan que la espiritualidad en general en los seres humanos se despierta a los 40. Hay gente que viene despierta desde muy temprana edad. Conocerse y trascender, activar el tercer ojo, que no es mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Hay sanaciones de la enfermedad como ansiedad, depresión y el conflicto. Esto difiere un poquito de por ejemplo, del modelo clásico de las adicciones, donde dicen que el adicto es crónico, que no se va a sanar, sino que se recupera. Aquí hay posibilidad de sanarse. Mejora enfermedades orgánicas como la migraña, la cistitis y la sinusitis. Por ejemplo, la migraña está muy de la mano con una matriz con un parto difícil, ¿sí? Por ejemplo, alguien que ya hayan sacado con fuerzas es probable que tenga migrañas fuertes. La liberación y sanación del trauma y del abuso, la reintegración con la familia y la comunidad, la apertura a la compasión, el perdón y el valor al amor, contacto y comprensión más vivencial con lo espiritual, porque no es lo mismo que tú digas, mira, es que la vidente tal vio tal luz que bajaba y nos poseía, a que tú tengas un viaje interior y veas, ejemplo, la Virgen María ahí que te baja y te habla. Esa sensación solo la vas a entender cuando la vivas. Cambios de valores, y la vez pasada lo tocaban de alguna manera. Si yo tengo una experiencia psíquica en estados ampliados de conciencia, cercana a la muerte, donde me morí muchas veces o una o dos, eso de alguna manera me cambia los valores, porque yo ya no sé que, primero esos que lo sabemos pero nos hacemos los locos, eso tarde que temprano va a pasar, y segundo, ya sabemos que no tenemos que pelear tanto con el otro, ni para que nos den tanto reconocimiento, ni ser tan competentes por encima del que sea, y eso va cambiando mucho y se va manifestando en la vida cotidiana. Intereses por el medio ambiente, entonces claro, como usted ha tenido experiencias, por ejemplo, que se vio como un árbol todo el tiempo, una hoja, o que fue una hoja y viajé por todo el universo, eso hace que a usted se le amplíe más la conciencia ambiental, más allá que nos van a dar, no sé, un comparendo ambiental o nos van a castigar económicamente si no reciclo bien. Las experiencias holotrópicas poseen el potencial de ayudarnos a descubrir nuestra verdadera identidad y nuestro estatus cósmico. Bueno, eso es lo que tenía para contarles así rápidamente, como de la fundamentación de la técnica como tal. ¿Preguntas? Pues a mí me gustaría saber cómo es el proceso ya. La técnica, sí, pues como esas 3 horas que decís de viaje, pues como Entonces la parte técnica es muy clara. Vamos a hacer una simulación. Todos vamos a respirar mañana. Entonces la técnica tiene 3 momentos, nosotros les 3 momentos. El primero es la parte teórica, que es parecido a esto, pero pues mucho más un poquito más amplio. ¿Cierto? Que nos reuniríamos un día antes. Entonces hoy. Mañana vamos a respirar, entonces divide uno el salón por parejas, uno que pide que las que sean parejas, las que sean novios o amigos, o si a aquel le gustó a aquella, no se junten, porque en la técnica uno puede terminar despelucado, llorando, vomitando con cualquier cosa. Entonces si a usted le gusta al otro, probablemente usted no se entregue porque qué
pena el bizcocho me va a ver. No. Entonces, que se entregue y uno hace ejercicios como para que la sincronía se active y no le toque con el que le toque. El día uno arranca promedio a las 9 de la mañana, el que va a respirar, hay dos roles, respirador y cuidador, el que va a respirar por la mañana no desayuna, o desayuna muy light, pero no va a desayunar ni calentado, ni huevos, ni nada, o sea, un yogurcito o alguna cosita muy light. El espacio está diseñado con una colchoneta, con una música especial, se acuesta, hace acuerdos el respirador con el cuidador, que se llama sitter, con el cuidador, y por ejemplo hay señales: pañuelo, agua, ir al baño si pide que vaya al baño porque es imposible uno decir que tiene ganas de orinar, pues en señales. Si necesita una mano la va a pedir, cobija, uno hace esto, que le eche la cobija, o sea, lo menos hablado posible. Se acuesta, hay una relajación muy breve y muy light, porque pues no se trata que se queden dormidos. Empiezan a hiperventilar, entonces hiperventilar es respirar. Yo hago mi manera, pero cada uno puede tener su manera, ¿sí? Y arranca la música. La música te va a incitar a que respire con todo. Probablemente algunos entran muy rápido, o sea, la segunda canción ya se están moviendo, o a la tercera, otros por ahí a los 10 minutos. Pero, ¿qué puede pasar? Entonces respire, y la consigna es respire hasta que se sorprenda. Yo no sé si son visuales, corporales o lo que sea. Puede ser que el viaje sea que está viendo cosas, o puede ser que no ve cosas pero siente. El fin de semana tuvimos un taller en Santa Elena y hay alguien que decía: yo me sentía el tambor y sentía cómo me tocaban todas esas manos, y él no vio nada, él sintió que era el tambor. Eso pasa, ¿no? Puede ser todas las 3 horas o puede ser 1 hora, y puede pasar que usted entre y salga de la experiencia. Es decir, como, ay sí, vuelvo y respiro. Entonces la consigna es respire siempre. Puede ir al baño, que por lo general por el cambio del pH, por la hiperventilación, hace que a uno le den más ganas de orinar. Entonces va al baño. Ir al baño puede ser una que lo desconecte, que mucha gente tiene temor a eso, no lo desconecta porque usted regresa, hiperventila y vuelve y pasa, y vuelve y entra. Otra que hace parte del viaje, uno recomienda, si no están muy mareados, que hiperventilen mientras van al baño. Y la música les va indicando cuándo regresar, y también el inconsciente se va como va cerrando proceso. Entonces, por ejemplo, si son las 2:40 y el otro está hiperventilando, yo seguro me voy a acercar, o cualquier facilitador decir, ya es hora como de ir regresando, ¿sí? Para que se vaya cerrando. Normalmente la gente empieza como a levantarse de la colchoneta 2:15, 2:20 o las 3 horas. Después de que salen, se revisan que estén bien, que no haya dolor físico y que emocionalmente estén bien, porque uno muchas veces ve las personas que salen en un estado muy ampliado de cómo están, muy bien, y como así, no está bien, entonces hay que trabajar con ellos para que estén bien. Después salen a una sesión donde van a pintar su experiencia, ahí todavía están en trabajo, entonces se les pide, es que no se pintaron, nada, pinte lo que quiera, no le meta cabeza, pinte, trata de pintar la experiencia, y ya, o lo que les salga en el momento. Van, almuerzan y por la tarde se cambian los roles. Y después de que pinte individualmente el que respiró por la tarde, se hace una sesión grupal que se llama sharing, donde cada uno comenta cómo se va, y algo de la experiencia, no tienen que contarlo todo, y hasta ahí el atleta. Pero con un grupo de amigos facilitadores a nivel nacional, que somos aproximadamente 8 en este momento, el otro año será más, damos una sesión, el que quiera, individual, 2 o 3 semanas después, para corroborar cómo está la persona. Como puede ser que sea un trabajo tan fuerte, la psiquis puede quedar abierta un poquito durante esa semana. Entonces, una recomendación es que no se tomen decisiones trascendentales las próximas 3 semanas,
que es que yo me di cuenta que quiero ir a separarme de mi marido, no, pues espere, puede llorar, aparecer llanto o cosas defusivas, entonces uno lo que pide ahí es que termine de integrar a través de la danza, de la pintura, del escrito, quedan con el número del facilitador. Cuando vienen con terapeutas mucho más, queda uno más tranquilo, pero eso no importa porque para eso se genera como una red. Y cuando uno así no se conozca, se encuentra en el taller, es otro nivel de contacto, es como si fuéramos amigos. Puede que yo no sepa, inclusive en la formación duramos 4 años y medio y no sabíamos el otro a qué se dedicaba, pero nos conocíamos a otro nivel. Más allá de las arandelas cotidianas de yo soy médico, yo soy tal cosa, nada. Más allá de eso. ¿Se puede hacer solo? No. Para que se llame respiración holotrópica tiene que haber una persona que esté certificada de eso. Pueden hacerlo en su casa, pero no podrían ponerle el título de respiración. Siempre todas las personas entran al viaje, no provoca que hace poco fue una regresión y no se tira, no pasa nada. Es debido a la respiración. Claro. Todo mundo está habilitado para entrar, pero no todo el mundo entra. ¿Sí? Ahora, no es porque sea inhabilitado, porque tiene miedo, porque no es el momento. Si una persona es muy estructurada y muy rígida mentalmente, probablemente se demore 2, 3 sesiones en entregarse al proceso. Pero algo va a experimentar. Espérate que vamos allí. En la respiración es boca y con el diafragma. Con el abdomen, es abdominal. Porque yo experimenté a través del diafragma. Pero la técnica que usted experimentó lo utiliza más con el diafragma. Por eso. La respiración es abdominal. Llenarse y vaciarse. Llenarse y vaciarse. Con la nariz. Como quiera, porque si yo tengo tapada la nariz me va a tocar utilizar la boca para inhalar y exhalar. Pero es como se le sea fácil llenarse y vaciarse. Bueno, además, ahora lo dijiste, da mareo y también hay resequedad en la boca. Sí, para eso van a tener agüita y también da una cosa que se llama tetania, que es normal por el cambio del pH del hiperventilar. Entonces empiezan como antumosos. Sí, no a todo mundo le da, pero a muchos sí les da, que es normal, es una reacción fisiológica normal. Entonces, lo que se hace es que se le pide que siga respirando y es muy seguro que después de que pase esto, el viaje continúa. Es una reacción fisiológica normal a la hiperventilación. ¿Y se puede hacer varias veces? Pues, sí, las veces que uno pueda, pero por ejemplo, si yo tomo yaje hoy, el fin de semana respiro, el otro consumo hongos, eso no es tan recomendable porque hablo mucho material. Uno trataría de revisar en qué momento está la persona. Se puede respirar las veces que uno quiera, pero tratar de ser con mucho autocuidado, revisar si estoy en el momento adecuado para hacerlo. ¿Ibas a preguntarte? Sí, iba a preguntar si hay como un límite de edad o rangos de edad, o sea, como no hacerlo en niños de menos de o adultos mayores. Bueno, sí hay límites. Lo ideal es que sean de 16 para arriba, ¿cierto? Porque el niño no tiene como toda esa estructura psíquica de contener de pronto tanto material. 2, hay límites. Un viejito puede respirar, ¿sí? Hemos tenido respiradores de 60, 65, ¿sí? 70, pero hay que tener unos límites. Por ejemplo, una presión arterial alta, descontrolada, no. Problemas cardíacos severos, no. Marcapasos, no. Trastornos psiquiátricos severos, no. Gente que esté bajo efectos de drogas psiquiátricas por el momento, no. Cirugías recientes, no. Sí, hay límites. Uno llena por ejemplo, los que van a respirar llenan una ficha médica con anterioridad para revisar si están aptos. Por ejemplo, epilepsia, hay dudas, pero yo en este momento no me atrevería a trabajar, porque puede que no pase, pero puede pasar. Me entiendo esta pregunta que es muy tonta, pero, o sea, se supone que mientras uno es más joven, el cerebro tiene como más capacidad de aprendizaje, es como más maleable. Sería lo mismo en ese sentido. O sea, si uno viene con un trauma y ya es muy viejo, ya... Muere
muere tranquilo. No sale, imagínate, sale porque mira, si estamos hablando de una cartografía que va desde que el bebé se engendró hasta más allá de nuestra condición humana, va a salir de alguna manera. ¿Qué les puedo asegurar? Que en una primera, o sea, si yo tengo un trastorno de ansiedad severo con una respiración no voy a sanarme, tengo que hacer un proceso. Pero sí, y lo he visto, o sea, ya no es solo de estudiantes, sino clínicamente lo he visto, que por ejemplo tengo un aborto que yo digo que eso aquí calladita y eso lo borré, controlar, suprimir y no lo digo a nada. Mira, esto se trabaja en una sesión. Duelos, por ejemplo, la abuela que se murió hace 3 años y la lloraba como a medias, termina de salir. Como duelos pendientes que estén, ayudan mucho, sobre todo salen en la primera sesión. Lorena, ¿ustedes cobran por sesión? ¿Cada sesión cuánto cobran? Una sesión es un taller completo, respirador y cuidador. Cuando es grupal, cuando es individual sería respiración nada más, porque uno solo lo cuidaría. Una sesión está promedio entre 180 y 200.000, que incluye pues toda la parte teórica, el taller y la sesión posterior, que para el grupo que les decimos de facilitadores que estamos saliendo es muy importante hacer el seguimiento. La respiración holotrópica tiene los mismos efectos de una regresión. No conozco mucho de la regresión, pero sí tiene igual potencial terapéutico. Sé que tiene mucho efecto terapéutico también la regresión, pero no tengo todos los fundamentos como para contestar bien la pregunta. Por eso es lo que cualquier experiencia que toca, yo creo que lo ayuda a la causa, pues tiene que tener efectos. Sí. Sí, tiene efectos muy sanadores, muy sanadores. Sí, me imagino que en cierto día somos en algún tipo de respiración o alguna entidad de su carácter cardíaco, etcétera, que también es un tiempo. ¿Ustedes tienen normalmente la posibilidad de tener un médico ahí atento o...? No, nos encantaría, o sea, yo creo que vamos a avanzar a que tengamos entrenamiento en RCP, pero por eso, en reanimación cardiopulmonar, pero por eso se hace la ficha médica con anticipación. Inclusive dentro de la ficha médica, ¿usted sufre de asma? Sí, traiga el inhalador. Sí, por ejemplo, si tengo problemas cardíacos, eso no. ¿Alguien más ahí para ir cerrando? Bueno, vale, don Rubén. Es que lo tengo al revés. Aquí me pueden encontrar, ahí estoy publicando los eventos. El próximo evento va a ser el 20 de noviembre, acá en Medellín. Por si están interesados, volver a escuchar la charla, se da una semana antes la charla más amplia, podría decir. Bueno, gracias. Como siempre, para cerrar entonces, invitarlos a lo que tenemos este jueves. Viene Diana Weiss, que es asesora nutricional con Somos lo que comemos. Feliz noche, si a alguien no le llegó los tarritos están por ahí. Y hoy es noche de salsa. Otro aplauso para Lorena.